Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Romero Cardoso y hoy vamos a presentar la etapa de sedimentación de la materia Sistema de Abastecimiento de Aguas. El propósito es la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor al fluido. Procesos unitarios. Sedimentación de partículas discretas. Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características, como forma, tamaño y densidad, durante la caída. Sedimentación de partículas floculentas. Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides. Las características de este tipo de partículas como forma, tamaño y densidad, si cambian durante su caída. Sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir. Se denomina este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en un lugar individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida. Las condiciones necesarias para la sedimentación: calidad del agua. Las variaciones de condiciones de materia en suspensión modifican en la forma de sedimentación de las partículas. Zona de entrada. Las alteraciones del flujo en la zona de entrada deben evitarse. Si no se controlan, las masas de agua entran con diferentes velocidad, creando turbulencias que pueden extenderse dentro de las zonas de sedimentación. Zonas de salida. Esta zona se caracteriza por permitir una recolección uniforme de agua sedimentada a una velocidad tal que evite arrastrar flóculos en una fuente. Un mal diseño puede producir cortocircuitos hidráulicos y zonas muertas que pueden inutilizar grandes áreas de sedimentos. Desarenadores. El desarenador se refiere normalmente a la remoción de partículas superiores a 0.2 milímetros, tales como arena y partículas minerales o más o menos finas. Aquí donde podemos ver está la entrada. Por este lado es donde caen las partículas de arena y acá es donde sale el agua ya clarificada. Unidades de flujo horizontal. Un ejemplo de este tipo de unidades son los sedimentadores o decantadores de agua circular. Estos disponen normalmente de una zona de entrada ubicada en el centro de la unidad. El flujo en la zona de sedimentación es horizontal. Están provistos de canaletas para la recolección de agua sedimentada. El fondo es inclinado hacia el centro de la unidad, donde se ubica un sumidero para la recolección de lodos. La profundidad normalmente de estas unidades está comprendida entre 2 metros y 3.5 metros. Unidades de flujo vertical. Estas unidades tienen forma cilíndrica. La entrada del agua se realiza por el centro de la unidad en forma descendente. En la parte inferior está ubicada la zona de lodos, que tiene forma cónica con pendiente de 45 a 60 grados. Unidades de flujo helicoidal. Para tratar aguas con alto contenido de materiales en suspensión o flóculos con alta velocidad de sedimentación, estas unidades tienen una forma circular. Tienen varias tuberías y canales periféricos con orificios de entrada de aguas. Estos orificios son dimensionales y se disponen espacios para permitir una distribución uniforme del agua en el sedimentador. El canal recolector de agua sedimentada está ubicado en el centro del sedimentador o en la periferia. Unidad de manto de lodos con suspensión hidráulica. Consisten esencialmente en un tanque con fondo cónico, como podemos ver acá en la imagen, o tronco piramidal, en cuya parte inferior se inyecta el agua cruda que proviene de la parte superior y fluye hacia arriba, que asciende disminuyendo la velocidad a medida que el área aumenta y manteniendo así sus mantos de lodo hidráulicamente suspendidos. Los lodos se extraen periódicamente por un tubo de baja hasta el fondo. Por acá es la salida de lodos. Unidades de manto de lodos con suspensión mecánica. Un ejemplo de este tipo de unidades son las unidades de manto de lodos con agitación simple. Las unidades de agitación simple consisten en tanques en los cuales el agua es inyectada por abajo de tal forma que se distribuya en el fondo. Un agitador mecánico que gira lentamente en el fondo, movido por un motor o por agua a presión, mantiene las partículas en suspensión y recolecta los lodos en un concentrador.